Quedo abierta a lo que quieran preguntar, además de agradecerles, bueno, cuando el equipo me preguntó, ¿querés hacer algo más en Rosario? Una vez terminado el sábado, antes de volverte a tu casa, y yo dije, quiero conocer la Pocho Leprati. Así que eso, hace mucho que intercambiamos con Carlos. Bueno, yo recibo siempre los envíos, la circulación, la información de la biblioteca. A veces me he metido, muchas veces escucho. Bueno, eso, ¿no? Así que tenía muchas ganas de venir y les agradezco mucho todo esto, todo lo que ustedes cuentan, esta pasión. Cuando yo me preguntaba esta mañana, digamos como una pregunta retórica, porque la pregunto y me la respondo, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué sirven los libros? ¿Para qué sirve la lectura? Yo terminé la universidad en el 75. Alcancé a terminar antes de la dictadura, tenía una militancia estudiantil, no pude trabajar todos los años de la dictadura, así que no pude trabajar, me refiero en docencia, en cosas públicas, un trabajo con alguna dignidad, así que fueron años muy, muy duros, pero en la recuperación democrática, en el año 84, me uní a un grupo de mujeres, hicimos el CEDILI, armamos el CEDILI, el Centro de Literatura Infantil y Juvenil de Córdoba, donde vos lo nombrabas a Mariano Medina, Cecilia Betoli, que es amiga de Leandra, así, la gente de la vieja época, pero eso también, como esta institución mezcla con gente joven, ahora las directoras son chicas jóvenes, o sea, una institución se vuelve viva, digamos, en esa circulación, se mantiene viva en esa circulación. Y ese paso por esa institución, donde yo estuve 10 años, 11 años, después, los proyectos de mi vida, la cuestión de escritura y demás, me fueron llevando hacia otras zonas. Ya no estuve más formalmente en la institución, pero siempre esa institución afectivamente ha seguido siendo como una casa para mí. Eso marcó para mí una matriz acerca de para qué sirve esto que hacemos, ¿no? Sirve para algo, a ver, esto, ¿no? La cuestión de lo comunitario, la cuestión de la relación entre los bienes culturales y las personas, ¿no? El para quién, el para qué, el dónde. Entonces, yo siento este lugar, esto que ustedes me transmiten, como algo muy, muy en la matriz de lo que yo, de mi modo de pensar, de sentir, de leer, de hacer. Y yo nunca más leí de otra forma, nunca más, ni siendo escritora, ni no sé qué, siempre fue eso, siempre sigue siendo eso. Que eso, para tomar esa frase que vos traías de cuánto uno da y cuánto uno recibe, eso también me ha dado tanto, ¿no? Es tan impresionante eso. Ahora, por ejemplo, lo que me llevo de Rosario, está bien que a veces, uno se mueve así un poco intuitivamente. Yo tengo muchísimas invitaciones. Muchas, porque mi forma de ser, digamos, no todo tiene que ver con lo que uno hace específicamente, sino a veces con los modos de comunicar y demás. Y alguna selección tengo que hacer, y además cada vez tengo más años también, ¿no? Entonces, más pedidos, más, qué sé yo, y más años también. Y por supuesto que a veces me muevo también un poco por intuiciones, a veces por cosas que conozco, como en el caso de Rosario, yo no sabía bien a dónde venía. A veces, los lugares son, en general, son buenos espacios, interesantes, pero algunos son más parecidos a otros, digamos, más, como diría, más previsibles, más, no sé, como diría, como qué palabra ponerle.
Y otras veces voy a un lugar y me sorprendo, como lo que contaba de esa escuela Juan del Chaco, o qué sé yo, la escuela de la Ciudad de los Cuartetos que contaba, todo para decir en lo que he ido en estos días, ¿no? Porque esto que vos decías de la cantidad de gente que hace cosas en distintos espacios, que le pone tanta pasión y tanta fuerza y tanta convicción y tanta convicción ideológica, ¿no? Que en el modo de hacer, de trabajar, de unirse a otros, pero ideológica en un sentido muy profundo, ¿no? En un sentido, como de profunda humanidad, ¿no? También que hace que, bueno, esto, ¿no? De esta concepción de una cultura para todos. A mí me gusta mucho la obra de un brasileño, Antonio Cándido, no sé si lo han leído. Bueno, sus textos principales lo encuentran en internet, creo que ha muerto hace poco, muy anciano. Se llama El derecho a la literatura. Hay un texto de él, bueno, central, se llama El derecho a la literatura. Lo pueden, si ponen Antonio Cándido, El derecho a la literatura, les va a aparecer. Eso, ¿no? Eso, el derecho de acceso a los bienes culturales. Yo me crié en un barrio de una ciudad, de un pueblo en ese momento, de la llanura cordobesa, que es Oliva, el pueblo donde vivía. Y bueno, vivíamos en las afueras del pueblo, el lado sur era el lado pobre del pueblo, digamos. Bueno, mi papá era italiano, había estado en el movimiento partisano. Bueno, los primeros años de su vida en la Argentina fueron años muy precarios. Yo, hasta los 9 años, nosotros vivimos en un conventillo, con una fondo comunitario, digamos, compartido con otras familias, digamos, eso, un poco por la situación personal. Mi papá trabajaba en una cooperativa y como la cooperativa andaba mal, le pagaban con queso. Entonces mi mamá tenía que vender el queso entre los vecinos o trucarlos y bueno, todo eso. Después, mi papá pudo tener un trabajo mucho mejor y bueno, tuvimos una vida muy sencilla, pero los dos eran lectores. Y en ese barrio donde yo vivía, nuestra casa era la única casa que tenía libros, pero ni un solo libro, entonces era la casa donde iban, y tenía libros y que estoy diciendo, digo lectores, y era una cosa como de este tamaño, ¿no? Lo que había en casa, que era un modular grande que tenía libros y un agregado al lado. Y eso era muchísimo, porque había diccionarios, había unos atlas, había una enciclopedia, una historia de la literatura argentina, una historia de la pintura. Venían los chicos del barrio, si tenían que hacer algún deber y qué sé yo, necesitaban el libro, ya estaba establecido como que venían a casa. A veces venían también las maestras del colegio que quedaba a 100 metros de casa, que, bueno, ellas tenían una condición mejor que la nuestra, pero claro, nosotros teníamos, en mi casa hay libros, ¿no? Eso. Y eso, que yo, miren, de qué me estoy acordando, en el barrio, bueno, y nosotros éramos tan pobres como todos los otros, pero había una familia que el señor era constructor, tenía, no peón albañil, sino un constructor sencillo, digamos, de casa, y él no estaba, en una ocasión en que no estaba, no sé por qué, en la casa, se había viajado, no sé, vino su esposa a casa para que mis padres le leyeran una notificación que había llegado. Entonces yo
no sé, pregunté a mis padres y me dijeron, no, porque no sabe leer. Para mí fue una sorpresa de que una persona adulta no supiera leer, ¿no? Incluso justamente que era la gente que tenía un poquito de mejor condición en el barrio. Entonces eso que yo tenía y que descubrí que otros no tenían, creo que marcó dos cosas en mi vida. Por un lado, el deseo de compartir, de hacerle llegar a otros eso que yo tenía. Y, o sea, lo social, por decir, que después tomó diversas formas. En algún momento fue una militancia en una fracción de izquierda o militancia estudiantil, después fue, bueno, distintos momentos de la vida y después fue con el libro, digamos, en realidad. Pero marcó lo social y marcó mi pasión por la lectura, ¿no? Y yo creo que ahí eso que se une es un poco lo que organiza mi vida, como vos decías, Sergio, algo que nos organiza, digamos que, bueno, una pasión, que deriva en un hacer, no sé, yo en una época larga hice yoga y la profe de yoga decía que la voluntad es hija de la pasión. Que cuando uno tiene una pasión es capaz de ponerle a eso, bueno, todo lo que puede, ¿no? Todo lo que tiene. Bueno, él es un político. Salió asilado por el gobierno alemán y tuvo que volver tenía casi terminada la carrera acá. La hizo de nuevo allá porque no tenía, y la hizo con un perfil, bueno, entonces cuando volvió, claro, él ha trabajado todo el tiempo en acompañamiento de producciones, en conversión, digamos productores que, bueno, y estaba pensando yo en unos horticultores en la periferia de Córdoba, que bueno, se enfermaron de cáncer uno, otro, y a raíz de eso hicieron una conversión y un trabajo impresionante, después trabajaron con otros, pero a raíz del dolor, la enfermedad, ¿no? Todo eso, ¿no? Claro, a veces hay algo también que atraviesa todas estas cosas, que es cómo se colocan las personas ante el dinero, ¿no? Porque si el eje es más, se depreda a las personas, se depredan los campos, se depredan los edificios, se tiran abajo. Bueno, si el eje es ese, si no hay memoria, si no hay cuidado de la salud, si no hay un registro del otro, bueno, atraviesa todo. Nosotros estamos con el libro, pero atraviesa todo, ¿no? Y después, ¿para quién son para qué? ¿Para qué y cómo, digamos, yo accedo a estos bienes culturales? ¿Para qué? ¿Para regodearme yo con, o para compartir? La materia con la que trabajamos es un bien común, ¿no? Entonces, bueno, también si uno toma ese bien para ese trabajo con la lengua, para ese trabajo hacia uno mismo, también está bueno que uno devuelva también, ¿no? Porque claro, yo creo que, bueno, cuando uno escribe, en realidad lo que hace es tomar, digamos, de la lengua, digamos, cavar, diría, en la lengua de todos, una lengua singular, única, de ese libro, de esa, ¿no? Entonces esa tensión siempre entre lo singular y lo colectivo. Por ejemplo, con el tema de la creación, ¿no? Que bueno, dice, bueno, a veces me han dicho, ya no se dice tanto, bueno, te inspirás vos o no sé qué, bueno. Y yo tomaría la palabra inspirar como tomar aire, ¿no? Si uno toma aire y saca de adentro algo, pero eso es algo que el contexto en el que uno vive fue poniendo, desde los padres, la familia, la sociedad, los problemas que pasan en nuestro país, los avatares de la lengua, digamos, todo eso, digamos, pregna, digamos, bueno, un escritor sería alguien sensible a registrar un poco todo eso, ¿no? Entonces sí, uno va para adentro, pero lo que encuentra adentro
es uno y el contexto, ¿no? En los otros, ¿no? Entonces, sí, y además claro que se escribe con escribe algo, yo, qué sé yo, después veo lo escrito, que tiene un proceso largo, bueno, más breve o más largo, generalmente largo, capas, lo que fuere, pero después a veces registro todo lo que de algún modo ingresó ahí, que es de otros. Por ejemplo, ahora se está poniendo en Buenos Aires ayer se estrenó una obra de teatro a partir de un cuento mío. El cuento se llama El vestido. Y bueno, el origen fue una amiga que me dijo al oído, mira lo que me pasó con su marido. Fuimos a una fiesta, él se emboló, se quería venir, y yo tenía un vestido largo, porque ella era madrina, qué sé yo, bueno, de un pariente, y me dice, si querés quédate. ¿Y cómo me iba a quedar yo con ese vestido afuera, en uno de esos lugares así de los casamientos? Así que me iba a tomar un ómnibus con este vestido. Bueno, mi amiga me cuenta eso, ese es el origen. Pero después, en el tiempo en que lo escribí, bueno, no sé, fui siguiendo a una mujer que tiene un problema con el marido a raíz de un vestido en una fiesta. Y en el medio, otra amiga, que es fotógrafa y que también escribió un libro sobre las mujeres del Cordobazo. Un libro muy interesante porque ella toma, vieron, tal vez recuerdan la foto de Tosco, saliendo de Agustín Tosco, saliendo, claro, pero ella encuentra la foto completa, la amplía, y claro, ahí está Tosco y 3 o 4 militantes varones, pero se amplía la foto, un montón de mujeres, las mujeres del Córdoba. Bueno, y ella empieza a trabajar sobre ese tema de la cuestión de género, y qué sé yo. Es básicamente un libro de fotos, con algunos textos de ella, y me pide un prólogo. Y entonces yo para eso leo, escucho recuerdos de mujeres militantes de los años, bueno, de la época del Cordobazo, que trabajaban en una fábrica, bueno, eran mujeres obreras. Y claro, leyéndolas, así como que me... Entonces, bueno, de pronto la protagonista trabaja en una fábrica, digo, bueno, también es como que no es un calco, no es que uno saca y pone, pero sí que está alimentado por todo eso. Entonces, bueno, como eso, bueno, cosas que otros me han contado y todo. Entonces, bueno, decir, claro, yo hice esto, sí, yo escribí esto se fue como amalgamando, haciendo combustión, se fue uniendo, pero yo tengo este aporte, este otro, esta lectura, este autor, esto que escuché en la calle, bueno, también es lo colectivo. Lo que pasa es que yo creo que un escritor, sobre todo los grandes escritores, en sus mejores momentos, quien habla por ellos es una sociedad, ¿no? Entonces, cuando un escritor logra captar eso, por eso decimos, bueno, Kafka, que preanuncia el nazismo, o qué sé yo, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Capta algo que es de todos, ¿no? Si uno no lo ve así, como yo creo, digamos, por el sector del que yo provengo, que bueno, que uno tiene que tener algo para vivir que libere otras cuestiones, que libere el tiempo de creación, que lo libere ¿de qué? De la demanda justamente económica, para que, bueno, lo que salga después puede suceder que un libro vaya muy bien, o que a lo largo de la vida haya varios libros, o bueno, lo mismo para la pintura, pero no hacer, o sea, no sé, yo siempre he vivido la escritura como una pasión, como un vicio, más que como un trabajo. Y el trabajo ha sido, por eso hablaba de la relación, trabajo, creación, trabajar en otra cosa relacionada con los libros, algo que también me gustó, pero podría haber sido en otro. Yo he trabajado en muchas cosas que no me gustaron, por ejemplo, fui empleada administrativa de PAMI en algún momento, fui vendedora de libros a domicilio, trabajé en una casa de fotocopias, bueno, distintas cosas, ¿no?
que no eran trabajos que me apasionaban, pero bueno, que me resolvían la subsistencia. Pero todo eso, que exista eso, libera de esperar de la escritura, de la pintura, de lo que fuere, una moneda que resuelva la vida, ¿no? Porque si uno espera eso, uno empieza a hacer para eso. Y eso, a veces hay editoriales que, como ponen el ojo en la escuela, por decir, entonces editan libros, o sea, quieren editar libros que funcionen según la currícula escolar, supónganse. Y entonces, bueno, convocan a escritores, o aunque no convoquen, uno se puede autoconvocar, digamos. A ver, sí, este año es el aniversario de, qué sé yo, no sé, de la muerte de San Martín o no sé qué, entonces vamos a sacar libros que hablen sobre San Martín. Y bueno, entonces yo en vez de seguir como el pulso de mi deseo, a lo mejor, bueno, lo desvío y digo, bueno, no, este año me pongo con San Martín porque me lo edita Pepe y bueno, y Pepe lo va a vender y bueno, no sé qué. Digo, por ponerlo así como en una cosa grotesca, hay de todo, pero ese desvío no es un buen desvío, en el sentido de lo que sea. A veces funciona, a veces alguien hace una maravilla con ese encargo, también puede ser. Digo, no es que seguro que no va a ser. Cuando voy a la escuela, a las escuelas que hayan leído, en algún momento aparece, ¿ustedes saben cómo es el tema de un libro? Porque mucha gente, muchos chicos y muchas personas adultas tampoco no saben. Digo, bueno, en Argentina hay una ley del libro que hace que hay un precio de venta al público que hace que no está en otros países, que no está en todos los países, que bueno, que si yo vivo en Río Gallegos o en Salta, pago igual el libro, digamos que sale. De lo que el libro que ustedes van a comprar, si alguien compra un libro, que además se puede leer en bibliotecas o en otros lugares, no necesariamente ir a comprarlo, pero si lo compran y tiene un precio X, el 10%, o a veces el 8%, va para el autor. Si el libro está ilustrado, el autor se divide en 2, o sea, el 4 o el 5. ¡Qué poquito! No, no es tan poquito. ¿Por qué? Porque si un libro cuesta 20.000 pesos, 10.000 pesos se lo lleva a la cadena de comercialización, como cualquier otra mercadería, el mayorista, el minorista, el librero, etc. Entonces, la editorial tiene la mitad. De esa mitad le paga al autor los derechos de autor y también de ahí sale el papel, el diseño, el pago del derecho de usar la letra. Mucha gente no sabe que la tipografía que hay en un libro, bueno, tiene un autor. Y a ese propietario, a ese hay que pagarle derechos. Entonces, y el diseño, y el que corta, y el que cose, y el que perfila, y el que envuelve, y el que lleva, y todo eso. Bueno, eso, ¿no? Entonces, entender que una cosa es la literatura y otra cosa es el libro. El libro es un objeto que participa a la vez que porta algo de la subjetividad humana, digamos, un buen libro, qué sé yo, y a la vez es una mercancía como otro, como un zapato, como una, no sé, como una mesa, etcétera, que se hace, que tiene una labor para hacer, es una industria. La literatura no puede, o puede muy precariamente, circular sin la existencia de la industria. Cuando no existía la industria del libro, los que leían eran una élite así ínfima, ¿no? O sea, nosotros nos sorprenderíamos de saber cuántos reyes y príncipes eran analfabetos. Claro, muchísimos. Entonces, tiene una cuestión más democrática, llamaría, que otras disciplinas artísticas, porque bueno, yo nunca tengo la obra original, yo, comprador de libros, tengo un ejemplar de algo que salió en serie, 2.000 o 500 o 1.000 o 2.000 o 10.000 o no sé lo que fuere, pero habitualmente en la Argentina entre 500 y 2.000 ejemplares son más o menos las tiradas habituales, después se reimprime, más o menos eso. Si es de poesía, mucho menos, etc. Entonces, digamos, hay
la industria es el soporte. Por eso un país que tiene una industria importante del libro, sólida del libro, tiene una buena literatura en general, porque eso decanta, digamos. Entonces, entender que hay muchas personas que trabajan en eso. Otra vez lo colectivo. Muchas personas que están detrás de un libro que por ahí se entiende como un libro de Latero, de Javier o de lo que fuera. Y es un libro, digamos, donde está, o sea, los escritores no hacemos libros. Los escritores escribimos textos que le damos a un editor y los que hacen los libros son los editores. Entonces, todo eso, otra vez lo colectivo, ¿no? Otra vez, ¿dónde se pone uno? Yo soy el rey de los pajaritos, no. Yo soy una persona que escribe y que eso que escribe entra en un conjunto de personas que trabajan en un objeto cultural que después llega también a una cantidad de personas. A mí me parece muy importante mirar desde esa manera, lo mismo que mirar que la literatura de un país está hecha de una diversidad de expresiones, desde el que escribe un libro de poemas que a lo mejor se editan 50 ejemplares, una plaqueta que se editan 50 ejemplares, hasta, no sé, por decir Claudio Piñero que vende un montón, por poner algún ejemplo, ¿no? Y desde el ensayista no sé qué hasta el otro que escribe algo que lo leen en un sector o en, qué sé yo, en una zona. Yo esta mañana lo nombraba a Rafael Urreta Vizcaya, que está bueno para que lo contacten, les va a encantar. Sí, Rafael Urreta Vizcaya, ya les cuento un poco más de él. Pero, por ejemplo, digamos, hay claro, cosas que se leen en una zona, autores que son muy importantes. Me acordé porque, por ejemplo, él tiene una influencia en Neuquén, Río Negro, que yo, enorme. Por ahí acá no se lo conoce, o en otros lugares menos, o no. Pero digo, no todo es esto. Para que funcione tiene que ser que le guste a todos, que es súper famoso, que sale en todas partes. Bueno, la literatura está hecha de miles de hilos, de formas de contar, de narrar, de poetizar, de reflexionar, que son las montones de formas a través de las cuales nosotros nos contamos a nosotros mismos quiénes somos, como sociedad. Otra vez, Favani, que yo no la conocía, pero había escuchado nombrar, bueno, una escritora de Gualeguaychú que estaba, bueno, si no la edita la gente de Entre Ríos, ¿quién la va a editar? ¿Quién la va a hacer circular? Entonces, bueno, a veces también nos quejamos de otros, pero bueno, hagamos nosotros, con alguien que valoramos de nuestros lugares. Bueno, así han crecido muchas editoriales y todo. Sí, eso me parece a mí también algo, bueno, que es muy, muy importante. Y sí, me iba a decir algo con respecto a lo que vos contaste, que dijiste, ¿cómo empezaste vos ahora, ¿no? Esta última intervención? País unitario en el que vivimos. Ah, claro. Eso, ¿no? Que como una cantidad... Ah, no, porque lo que iba a decir, hablando de eso, porque es unitario, está concentrado en Capital o... reconozcámoslo, en el triángulo que es Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ¿cierto? Porque, digamos, nosotros formamos parte de ese sector privilegiado en la difusión y en los recursos culturales, porque, bueno, acá circula poco la literatura de Patagonia, que es una literatura muy interesante, por ejemplo, y en otros lugares, en otras provincias, circula poco, es otro circuito, ¿no? Más con el sur de Chile y demás. Tiene grandes poetas y tiene buenos narradores, poetas extraordinarios, tiene ensayistas, tiene editoriales, pero también de un cierto sector social. Y con respecto, recién vi que tenían Rengolleta, vos la tenías. Sí, en una, que me parece súper interesante, César González, en una entrevista hace poco, él habla de la posibilidad de decir yo, desde un sector social que dice, bueno, esto no hay casi en ese sector alguien que pueda decir yo y que salga en un libro que circula más ampliamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo eso también, ¿no? Y esa diversidad, nosotros la podemos llevar al aula,
nosotros la podemos llevar a un proyecto editorial, nosotros podemos tener en la biblioteca, digamos, es un concepto, una forma de mirar la literatura, la sociedad y demás, que esté hecha, bueno, de lo diverso, porque si no hablamos de inclusión, pero inclusión, ¿qué es inclusión? ¿Qué inclusión es nombrar a alguien que no ve, o que es rengo, o que es negro, qué sé yo? Bueno, inclusión también es incluir literatura de distintos lugares, ¿no? Porque además Perdón, no, te quería decir una cosa porque después si llega a venir el auto y te va a buscar, me quedo sin esto. No, todavía falta, creo. Bueno, una invitada a hablar como escritor y como, digamos, bueno, yo no estaba hablando por ninguna institución, sino en nombre propio. Entonces, bueno, me permito decir... Bueno, me permito decir lo que me parece. Sí que busco siempre una forma muy cuidada de la lengua para que eso que digo pueda ingresar al otro y no ser expulsado, digamos, ¿no? Porque, bueno, eso me interesa pensar acerca de algunas cuestiones y que eso tome una buena forma desde la escritura misma. Por eso trabajo mucho los textos, incluso lo que voy a leer en un espacio así, no solamente un cuento y todo. Pero desde fines del año pasado yo formo parte de un pequeño grupo. Bueno, nosotros le llamamos el Grupo Carta, pero somos un grupito muy pequeño de gente relacionada con la literatura para la infancia. Instados, en el grupo estamos una persona de México que se llama Adolfo Córdoba, que tiene un blog de literatura infantil y demás, una escritora de Córdoba que se llama Laura Escudero, un ilustrador de Buenos Aires que trabaja en el tema de derechos humanos, que es Matías Trillo, hijo del gran Trillo, del historietista. Una escritora y editora argentina que vive en Uruguay de origen judío, que es Ruth Kaufman, que es una de las dueñas de Pequeño Editor. Sí. ¿Quién más? Y una poeta de la zona de La Ventana, de provincia de Buenos Aires, que se llama Roberta Yanamico, que a lo mejor la tienen algunos por acá, y quien nos ha instado un poco a todos y siempre ha sido, digamos, el que nos ha tenido con noticias brutales de allá. Yo sigo a varias personas que hablan sobre esto, pero él es David Wagner, que es un escritor argentino de origen judío que vive en Israel desde los años 90, que se fue en algún momento no le cubrían de un tema de salud importante, entonces, no le cubrían, se fue, y él está por la causa palestina, él vive muy cerca de la frontera con Gaza. Y entonces, las grabaciones con los aviones, con lo que pasa, unas cosas tremendas. Entonces pensamos en armar lo que llamamos el Grupo Carta, hicimos una carta, hace de esto ya, estamos a septiembre, hace de esto 10 meses. Una carta de escritores de literatura infantil y juvenil por las infancias de Gaza, focalizando en los infanticidios. Porque, claro, somos personas que trabajamos en relación a los niños, con publicaciones para los chicos, mucho bla bla, pero después, ¿qué pasa, no? Y es un semejante masacre. Y además, entonces yo pensé un poco en cuando a mí ya me habían invitado el año pasado para que había quedado comprometida a abrir la feria este año, antes de eso, del Grupo Carta, pero después yo ya decidí que iba a tomar el tema, digamos, que yo no voy a ir a hablar de los pajaritos, ¿no es cierto? Porque, mientras en un mundo donde todo el auditorio está relacionado con niños, con trabajo con niños y jóvenes. Pero además, el campo mundial sería de la literatura infantil, nace después de la Segunda Guerra, porque una filántropa judío-alemana que se llamó Yela Lebman, que huyó de Alemania y se refugió en Inglaterra, cuando termina la guerra,
ella vuelve a Múnich, de donde era, y en lo que había sido el búnker del nazismo en Múnich, ella arma una biblioteca de libros para niños que después se trasladó a un castillo. Yo estuve en los años 90 con una beca ahí. Es un castillo que tiene la biblioteca, pareciera más grande del mundo, en libros para niños y jóvenes. Entonces ella como que arma el campo de la literatura para niños en la idea de que el intercambio de literatura entre los niños iba a evitar las guerras. Bueno, ya ven que no resultó, ¿no es cierto? Pero sí que fue su concepción, y entonces ella arma el IBI, que es la International Board and Books for Young People, que es la organización mundial que reúne las delegaciones nacionales sobre la literatura infantil, que en Argentina es ALIJA, se llama la institución, en Buenos Aires. El premio Andersen, digamos, establece el premio Andersen para escritores, después con los años se agrega el de ilustrador, y la Feria del Libro Infantil de Bolonia, que es la feria del libro infantil más grande, no sé si del mundo, creo que sí, por lo menos del mundo occidental, no sé bien qué pasar en Chile, Japón, o India o por allá, pero digamos, todo eso lo hace una persona que tiene la idea de luchar contra el genocidio que se hace con las personas de origen judío, gitano, homosexuales y demás durante la Segunda Guerra, durante el nazismo. Entonces, bueno, eso mismo, trasladarlo a lo que está pasando hoy en Gaza. Así que yo supe que iba a hablar de eso, y después le dije a David, le digo, mire, yo pienso pedir un minuto de silencio. Yo sabía que eso iba a ser lo más impactante, más que el texto, ¿no? Porque el silencio, quedarse en el silencio un rato, ¿no? Es un minuto. Y bueno, eso. No, yo lo dije y después salió algo del secretario de Cultura, pero yo no lo conozco a él, ni tampoco, no sé si vieron eso, salió que yo había utilizado ese espacio para una cuestión política, qué sé yo, bueno, político es todo, y eso mío también es tu político. presencia también. Todo eso es político. Claro, parece que no fue por eso, yo supongo que se filtró, que le pasaron el texto antes, supongo, porque me pidieron que lo entregara para después tomar algunos fragmentos para la prensa. Yo esperé hasta el último momento, pero sí lo entregué, y mientras pude retenerlo, pero después lo entregué un poco antes de leerlo, unas horas antes, y bueno, yo supongo que tiene que ver con eso probablemente. Pero bueno, sí, hay gente a la que no le gustó esto, por supuesto, y otra gente que sí, pero yo, digamos, bueno, nadie me agredió personalmente, digamos, solo en palabras. Y bueno, cuando uno, ser escritor también es eso, ¿no? Es un lugar, sí, es un lugar público, porque una cosa es escribir, que es lo que uno hace en soledad, digamos, y otra cosa es asumir esa palabra en el espacio público, y eso también tiene riesgo, tiene gente, a uno no le puede gustar a todo el mundo. Bueno, yo acá estoy en un ambiente que es muy favorable, pero bueno, hay otros ambientes, ¿no es cierto? Yo estoy a 40 kilómetros de Córdoba y 6 kilómetros del centro de Unquillo. Que Unquillo es una pequeña ciudad de 15.000 habitantes que tiene todo un perfil es muy lindo en el sentido de un perfil de pueblo serrano todavía, no ha sido arrasado por esta cosa de quitar, romper cosas y hacer edificios y demás. Siempre digo, no tiene barrio cerrado, no tiene edificios de alto, digamos, bueno, pero tiene todas las cosas que uno puede necesitar. Tiene algunas cosas bonitas porque fue un lugar más turístico en los años 50, 60, hasta esa época más o menos, 70. Y en los años de la tuberculosis
La gente que tenía más dinero, los que no tenían tanto, iban a Cosquín, a los hospitales de Cosquín. Pero los que tenían un poco más de dinero hicieron algunas casonas y ahí tomaban aire y qué sé yo, cuando no existían los antibióticos. Y esas casonas, bueno, en general están, no han sido destruidas. Hay viven muchos artistas, porque ahí vivió en los últimos años Spilimbergo, entonces hubo otros. Estoy hablando del pueblo que queda a 6 kilómetros, ¿no? ¿El pueblo tuyo cómo se llama? Donde yo vivo se llama Cabana, no es un pueblo. Bueno, nosotros hemos ¿Cómo tenido... no es un pueblo? Y es en realidad es un caserío. Tiene una zona gris. Bueno, nosotros hemos luchado para tener la independencia de Cabana y no la hemos logrado y nos han vencido. Pero porque queríamos que fuera una comuna, porque tiene un perfil particular, digamos, pero funciona como un barrio a distancia de Unquillo, por decir de alguna manera. Pero en realidad, geográficamente es una zona gris que pertenece a la provincia. Bueno, entonces, por decir, la luz viene de Río Ceballos, el servicio de basura es de residuos es de Unquillo, el agua es local, tiene una escuela, tiene una cooperativa de agua, que ahora está muy temblando, tiene una escuela primaria y secundaria, un centro vecinal, una pequeña biblioteca. ¿Y qué más? Y una posta sanitaria, un dispensario. Tiene muy lindo paisaje, sierras chicas, menos imponentes que los otros valles serranos. Esto donde yo vivo, ¿no? Esta parte, como les digo, está a 6 kilómetros del centro de Unquillo. Cuando nosotros fuimos ahí, había muchísimo menos gente. Bueno, esto... ahora tiene como 2.000 habitantes, pero bueno, en los años 90 que nosotros fuimos habrá tenido 300, 400, sí, a poquito, sí. Lo que pasa es que, no es una zona, es menos cara que lugares más cercanos a Córdoba. Sí, si uno tiene que viajar todos los días a la ciudad y no tiene autos, es un problema. O sea, que la gente que vive ahí, muchos docentes, artesanos, la población originaria, los paisanos, que generalmente se dedican a cosas que tienen que ver con los caballos, el herraje, todavía se puede ver la gente que se mueve a caballo, trabajo trabajo con el cuero, se me ha ido la lavandería, sí, o con gente que hace albañilería, mucha gente que hace comidas para Unquillo, para ir en su casa, así como este tipo de cosas, gente que da yoga, todas las cosas que tienen que ver con el cuerpo, porque hay una comunidad así un poco, alternativa, digamos, una mezcla, pero hay mucho docente, claro, gente que trabaja o en Unquillo o por la zona, y el que trabaja en Córdoba y tiene que ir todos los días, sí, tiene que tener un vehículo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que no manejo, en las horas pico me va casi 2 horas ir a Córdoba. Entonces, sí, pasa un ómnibus 1 por hora, un ómnibus urbano que lleva hasta Unquillo. ¿Qué más les digo? Claro, por ejemplo, toda la atención de salud y todo eso está más centrado en la ciudad. Hay un dispensario, ese dispensario posta sanitaria, que la verdad funciona bastante porque tiene hasta una psicóloga. Sí. Y después en Unquillo hay un hospital regional bastante grande, que relativamente era un hospital zonal, ahora es regional, bastante con internación, operaciones y todo esto. Y bueno, para cosas de más complejidad, sí, de la pasión, de trabajo que sería. Bueno, una conferencia, por ejemplo, las columnas que hago semanalmente, eso se parece más a un trabajo porque en el sentido de que yo tomo una obligación y hago, me dicen, me invitan a un lugar, entonces ese tipo de cosas las hago. He hecho un prólogo, por ejemplo, no sé, este año he hecho muchas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces eso como obstaculiza un poco ese otro fluir más espontáneo
a lo que vuelvo como quien va a un amor, digamos, y que me da deseos de avanzar con un cuento que tengo a medio hacer y todo. Y para lo primero sí soy, bueno, disciplinada, qué sé yo, más o menos, digamos, pero sí que soy trabajadora. Y lo otro es más accidental. Si algo me apasiona y bueno, por ahí corro todo y estoy con eso. Pero no es que soy una persona que se pone a escribir una novela y la escribe todos los días de 8 a tal hora. No. Yo me levanto y bueno, hago un poco de bicicleta fija porque tenía un tema con una rodilla. Bueno, después preparo el desayuno, ahora como somos viejos, con mi marido hacemos un desayuno un buen rato y después sí, en general me voy a la computadora y veo si tengo deberes míos, digamos, estoy preparando lo que voy a leer en tal parte o tal otra, me pongo con eso, respondo correo, ese tipo de cosas, paro cuantas veces quiera, hago alguna cosa en la casa porque cocino yo, o sea, tengo una pequeña ayuda un día a la semana, pero somos dos también y todo eso. Tengo mis nietos cerca, así que eso es algo que también hago seguido. Voy a muchos lugares así porque me invitan a una escuela a leer, como les digo, no es todos los días, ¿no? Pero sí que en la escritura de ficción o de poesía, para mí es tanta la inmersión en mí misma que no puedo estar tanto rato, es como un rato en una versión muy torpe y después sí puedo estar mucho tiempo revisando, corrigiendo, mejorando, agrandando. Pero esa inmersión, así esa primera versión o algo de un cuento, por ejemplo, me implica tanto internamente que bueno, es un rato, no es que puedo estar en ese estado todo el día, digamos, ¿no? Se me mezcla la palabra inspiración, Con inmersión, eso, no, y hay que salir todo rápido. todo eso, sí, porque si no me ahogo. Hoy hablabas de un libro que te llevó casi 20 años. 20 años ponerme a escribirlo. No es que lo escribí durante 20 años, sí, porque lo escribí rápido, lo escribí en unos meses. Pero, pero 20 años estuvo en mi cabeza dando vueltas, La niña, el corazón y la casa. Pero claro, cada libro tiene su historia, ¿no? En ese caso, porque, no sé, no encontraba el narrador, y por supuesto que en el medio yo hago otras cosas. Todo el tiempo estoy haciendo otras cosas, muchas veces cosas que me distraen de eso, que es como el núcleo de mi deseo. Yo siempre entiendo que hay ahí como algo que demora y que a la vez alimenta el deseo de ir ahí, ¿no? Entonces, yo siento eso, como una cosa muy, como de una eroticidad con la escritura. Pero sí, después hay otras cosas, qué sé yo para lengua madre demoré casi 3 años, no sé, para escribirla. Por supuesto que no hago eso solo, ¿no? Hago en el medio otras cosas. En Los Manchados 2 años, después paré 1 año, fue cuando gané el Andersen, que ese año no pude hacer nada, me la pasé dando vueltas. Y después otros 2 años, así que fueron como 4 años. En el caso de La niña, el corazón y la casa fueron unos meses, pero demoré 20 años en encontrar el narrador. En Estéfano lo escribí a lo largo de 1 año. Lo que más rápido escribí fue La mujer en cuestión, que es raro, porque, bueno, una novela que salió como un vértigo. Y después, durante varios años, como no conseguí editor, viste que uno hasta que no consigue editor, revisa, corrige, achica, bueno, eso. Pero ahí, por ejemplo, el punto de partida fue, yo tenía una amiga muy, muy entrañable, que vivíamos casa de por medio, y bueno, que ella murió, pero nos contábamos la vida, como 2 amigas así, bueno. Y cuando ella murió, empezó a aparecer personas, varones sobre todo, que me decían, bueno, ella me contó, estaba separada, pero bueno, había tenido un par de relaciones en ese último tiempo, eso era lo que yo sabía, y como esto que nos contábamos, como la vida entera. Empezaron a aparecer algunas personas que me decían que habían tenido una relación muy intensa con ella, uno amorosa, después alguien, un amigo, otra. Bueno, gente que yo no le había oído nombrar. Entonces eso
pensé, bueno, una mujer de la que otros hablan y digamos, ¿qué sabe esta idea de que ni aún la persona que tenemos al lado toda la vida uno le conoce todo, digamos, siempre hay algo más, hay más persona, hay más ser humano que lo que uno puede conocer. Entonces, eso, una mujer de la que habla el hijo, el exmarido, el amante, qué sé yo, bueno, 4 o 5 personas. Y había hecho 40 páginas, que le había puesto un título provisorio que se llama Retrato. Nada más que título de trabajo, a veces el título aparece tarde. Y en algún momento digo, pero ¿a quién le habla esta gente que dice de ella? ¿Para qué? Para hacer una película, bueno. Y de pronto digo, bueno, ¿qué edad tiene ella? Y se me apareció la dictadura, digamos, ella es joven en esos años, en los años del golpe, ahí previos al golpe de Estado, y entonces, entonces aparece la idea del informante, ¿no? A alguien lo contratan, o sea, alguien hace un informe porque alguien lo contrata para averiguar acerca de 3 mujeres, y esa que leemos es una de ellas, ¿no? 3 mujeres posibles madres de alguien que probablemente el que encarga el trabajo, y esta no sería la madre, digamos. Esa era la hipótesis, ¿no? Y entonces son como 30 testigos que él va juntando lo que dice uno, lo que dice otro, lo que dice el otro, acerca de esta mujer, y es todo fragmentario. Y ese narrador, hablando de que un narrador es la ideología del relato, es la conciencia del relato, claro, ese narrador es un tipo, es un investigador contratado, digamos, un profesional investigador, y entonces entiende lo que quiere, es machista, no sé qué, no es que está Implicado. Claro, ideológicamente y todo. Entonces, mirando desde ese lugar, recoge la información de los otros y bueno, a veces la trastoca, la deja pasar lo importante, se detiene en lo que no es importante, bueno, eso. De afuera hacia adentro. Así. Muy bueno, generar el contorno. Me están buscando.